Vamos a dar inicio a la segunda parte de la clase 2, que desarrolla la unidad temática 1, formación pedagógica y formación en didáctica de la lengua y la literatura. Con esta segunda parte de esta clase vamos a dar por finalizadas los contenidos que justamente aparecen aquí apuntados. Ustedes recordarán que en la primera parte de esta segunda clase desarrollamos el trabajo del C. Rockwell eh, a propósito de su caracterización de la perspectiva etnográfica en educación como línea justamente de la investigación educativa que nos viene permitiendo desde la cátedra realizar desarrollos en didáctica de la lengua y la literatura fundamentados a partir de el registro y análisis de las prácticas de enseñanza de la lengua y la literatura efectivas, es decir, las que se desarrollan en el cotidiano escolar. Ustedes también recordarán que al finalizar la primera parte de esta segunda clase, señalamos que íbamos a profundizar en esta noción de lo no documentado de las prácticas de enseñanza y en ese sentido íbamos a proponer eh, situar justamente esa dimensión en el caso concreto de la disciplina escolar lengua y literatura. Para ello nos vamos a basar entonces en esta segunda parte de la clase en mi trabajo Lectura y Escritura como contenidos de enseñanza de la lengua y la literatura, tensiones entre políticas educativas y trabajo docente en Argentina. Yo voy a hacer lo mismo que en la primera parte de esta clase. Voy a intentar señalar lo que me parecen los puntos centrales de este artículo, que ustedes habrán visto es extenso porque justamente desarrolla una buena serie de ejemplos de justamente la enseñanza de la lengua y la literatura. Una de las primeras cuestiones que trabajo en este artículo es justamente recuperar esta dimensión de lo no documentado que propone la perspectiva etnográfica y definirla. Lo no documentado justamente tiene que ver con todo aquello que ocurre en un aula, en el marco efectivo de la enseñanza de la lengua y la literatura, y que, como señala Elsie Rowell, no deja trazos escritos. Se trata de comentarios de docentes, comentarios de estudiantes que podemos registrar a través de las observaciones participantes, escritos realizados a propósitos de consignas, etc. Esta zona de lo no documentado justamente nos permite visualizar esa dimensión histórica de las prácticas de enseñanza para poder situar qué saberes ingresan y persisten y cómo son resignificados en el trabajo docente. De allí, en ello se justifica la necesidad de recuperar y registrar las relaciones entre lo dicho y lo hecho en el trabajo docente. Porque justamente estas relaciones no son tan armónicas o muchas veces se presentan opacas ante la mirada del investigador.
esta relación entre lo dicho y lo hecho puede justamente abordarse a partir de la diversificación de las fuentes, tanto de la norma oficial como de la norma real. Recuerden que la norma real siempre remite a esas prácticas de enseñanza efectivas. Esta diversificación también nos permite ver las distancias entre esas normas y nos permiten generar hipótesis respecto de cómo algunas de esas normas reales dejan de ser justamente documentadas, descritas, cuando se normalizan, se naturalizan. Esto significa cuando pasan a ser consideradas tradición, ¿no? En ese sentido, aparecen como núcleos centrales del hecho de documentar lo no documentado, las voces de los actores de la enseñanza. Así, registrar esta zona no documentada significa prestar atención a las creencias, compartidas o no, entre docentes y alumnos respecto de lo que significa enseñar y ser enseñados, ¿no? En lengua y literatura, qué saberes se comparten o no, se legitiman o no, qué relación presentan los saberes disciplinarios escolares con el académico universitario en justamente esos juegos de legitimación o descarte, cómo los docentes van a validar o no justamente el saber de los alumnos. Estas creencias, estos significados resultan fundamentales para poder describir y explicar las prácticas de enseñanza. Aparece frente a esto la necesidad de precisar los conceptos de sistema educativo, cultura escolar y disciplina escolar, también para ponerlos en relación. Como les decíamos en la clase anterior, no solamente nos vamos a basar en la perspectiva etnográfica. Para lograr estas precisiones, van a ver que en mi artículo recurro al trabajo de Antonio Viñao, que se inscribe en la historia de la política de la educación. Uno de los conceptos que precisa Viñao es justamente el de sistema educativo, ¿no? Como un sistema con, digamos, sus propias fuerzas regulatorias sobre quienes los integran y quienes se van incluyendo, es decir, sobre los docentes ya en ejercicio y los docentes que comienzan con su trabajo. El sistema educativo es el marco de la reproducción y la producción de la cultura escolar, en su carácter continuista y conflictivo. A su vez, es el marco de las disciplinas escolares, que para Viñao son creaciones propias, ¿sí?, de la cultura escolar y que se articulan o se reconocen justamente en las asignaturas o materias. Estas disciplinas escolares pueden cambiar sus dominaciones, sus perspectivas, lo que no significa que supriman su carácter continuista. Y son espacios justamente regidos por las comunidades profesionales, siempre signados por disputas de intereses, disputas que también pueden ser reconocidas en distintas corporaciones profesionales. Vamos a ver que hoy por hoy, para el caso de la lengua y la literatura, no somos solamente los graduados en letras quienes tenemos intereses sobre ellas, sino también los graduados en educación. O respecto de la investigación didáctica, también han sido los graduados en psicología quienes vienen pautando
orientaciones teóricas para comprender la lengua y la literatura en el marco de sus prácticas de enseñanza. En ese sentido, entonces, las disciplinas escolares no van a regular solamente el trabajo docente en sí, sino también la misma formación docente. En resumen, para Viñao, las disciplinas escolares son justamente el nexo que une todos estos espacios. Él dice el de la profesionalización docente, sería el trabajo docente sumado a su formación de base inicial y su formación continua, la cultura escolar y los sistemas educativos en los que esas justamente disciplinas escolares se van anidando, se van jerarquizando, van encontrando distintos momentos históricos en los que se muestran como dominantes para las orientaciones educativas en general o no. En ese sentido, para Viñao, las disciplinas escolares son un código profesional que siempre se apoya en un saber empírico, ¿no? Vive de manera autónoma y se diferencia de la cultura científica y pedagógica en la que los docentes de distintas generaciones se hayan formado. Es un saber de la experiencia que se autoafirma muchas veces en rechazo al saber pedagógico. Por lo tanto, al poner en relación los aportes de la etnografía de la educación y la historia política educativa, se puede avanzar sobre lo que yo creo y postulo en el artículo, uno de los grandes problemas que hoy tiene la producción teórica en didáctica de la lengua y la literatura, que es justamente en palabras de Viñao, pero también este problema lo vamos a encontrar enunciado y explicado en Rockwell, es decir, un problema que llaman el presentismo, ¿no? Viñao aquí en esta cita lo denomina como un presentismo histórico, que tiende, digamos, a invisibilizar o a negar las justamente tradiciones que orientan o que conforman la cultura escolar y que considera que en tanto tradiciones deben ser dejadas de lado, eliminadas, sustituidas, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y con ello suponen que sus líneas pedagógico-didácticas podrán ser bien recibidas por los docentes en ejercicio. Por el contrario, si abandonamos esa posición del presentismo ahistórico, postular la enseñanza de la lengua y la literatura como disciplina escolar permite historizar justamente esas tradiciones teóricas y nuevas orientaciones de las políticas educativas, siempre entramadas, siempre puestas en relación. Nos permite localizar los conflictos específicos entre los saberes docentes y los saberes pedagógicos oficiales, que son conflictos que justamente las mismas reformas educativas suelen potenciar y nos permiten también avanzar sobre las explicaciones del carácter del saber pedagógico, que no solamente responden a las regulaciones de los estados, sino que también responden a lo que se considera legítimo, el saber teórico legítimo en el marco de las disciplinas escolares. Por eso muchas veces
discorre por caminos distintos al de las políticas educativas. En el artículo van a ver que yo formulo la noción de saberes pedagógicos oficiales, porque en realidad no todas las líneas teóricas de los estudios literarios, la lingüística, la didáctica de la lengua y la literatura, aparecen como dominantes de los diseños curriculares, ¿no? Y este va a ser un problema que vamos a desarrollar más adelante en el transcurso de las clases. En el artículo yo voy a recuperar lineamientos de los contenidos básicos comunes que responden a la reforma del 93 del área de lengua, la actual Ley Nacional de Educación y sus núcleos de aprendizajes prioritarios para el área de lengua y dos casos, el de los diseños de la provincia de Buenos Aires y los diseños de la provincia de Río Negro, que son justamente dos jurisdicciones que han realizado cambios en sus diseños curriculares en el marco de la Ley Nacional de Educación, ya que no todas las jurisdicciones del país han realizado aún los cambios en sus diseños curriculares en el marco de esta nueva ley. Volviendo a Viñao, a la hora de analizar las orientaciones generales de las leyes, podemos precisar los efectos de las alianzas entre expertos de las disciplinas escolares y gestores de las políticas educativas. Hay un efecto para Viñao que supone la disociación entre el saber pedagógico y el saber docente, en la que el último siempre queda excluido por su carácter empírico. Bueno, ¿cómo se expresa esta cuestión en el caso de Argentina? Desde la reforma del 93 se viene asistiendo a una reconfiguración de la enseñanza de la lengua y de la literatura, de la disciplina escolar. Esta reconfiguración supone el abandono de una idea de que se está enseñando dos objetos de conocimiento llamados lengua y literatura para proponer la enseñanza de la lectura y la escritura como contenidos de la enseñanza. Así es que encontramos una continuidad de la idea de desarrollos de competencias, la lectura y la escritura como desarrollos de competencias, para pasar a una idea de la lectura de la lectura y la escritura como prácticas que se enseñan en tanto suponen la enseñanza de un comportamiento lector, ¿no? Esta es la continuidad entre los diseños de los 90 y los diseños actuales, como vieron en la diapositiva anterior. En mi artículo yo voy a tomar particularmente el caso de la enseñanza de la literatura, cómo se expresa la enseñanza de la lectura y la escritura entendidas como contenidos. Para ello voy a justamente diversificar las fuentes, ¿sí? Voy a tomar documentos de la norma oficial, ahora esos diseños de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Río Negro, junto con recomendaciones, y a su vez lo que serían los documentos de la norma real, lo no documentado en términos de Rockwell. Esto van a ser comentarios escritos de colegas a propósito de trabajos realizados en cursos de formación docente, intervenciones en clases virtuales. Lo que vamos a ver en la norma real, en la norma oficial, es un encastre entre tres perspectivas, ¿sí? Que son las que hoy dominan los diseños, la perspectiva textualista cognitivista, la psicogénesis y la sociocultural, que se resumen de la siguiente manera, ¿no? Promueven una enseñanza organizada por textos, géneros, en situaciones de lectura y escritura,
que propician la experiencia de lectura de literatura, entendida como construcción de sentidos y por lo tanto construcción de subjetividades y de comunidades de lectores o sociedades de lectura. En los documentos de la norma real, por otro lado, lo que ustedes van a apreciar es cómo distintos docentes interpelan justamente esa superposición y diversificación de concepciones, el lugar de la escritura en la enseñanza de la literatura, cómo organizar el trabajo docente ante la multiplicidad de sentidos, etc. Los ejemplos ustedes los tienen que leer desde el artículo y en las clases siguientes los iremos retomando y agregando otros más para continuar en la profundización de estos problemas.